Obviamente clasificar ganando todos los partidos y por ende tener un mejor cruce en octavos es lo ideal, pero una vez en el mundial, lo que al fin y al cabo importa es pasar la primera fase, sea como sea. Muchos países que participan en la segunda ronda clasifican con lo justo en sus grupos, con puntajes que tranquilamente podrían haberlos dejado afuera. En este video vamos a ver cuál fue la selección peor clasificada a los octavos en cada uno de los mundiales, basándonos simplemente en los números que registraron. Como del 82 para atrás no hubo octavos, igualmente voy a hacer una mención especial a cada peor clasificado a las siguientes rondas de todos esos mundiales. Si quieren ver el mismo pero de la Champions, está en la descripción. También están todos invitados a suscribirse al canal. Ahora sí, continuemos. ...2018, Argentina. La albiceleste venía de ser finalista del Mundial de Brasil y de las dos Copas América anteriores, pero llegaba a Rusia con muchas dudas en lo futbolístico y también con varios nombres cuestionados, incluyendo el del propio técnico Sampaoli. Esto se vio reflejado en los resultados, porque Argentina no la pasó bien en la Copa pese a que clasificó a octavos. Con 4 puntos fue la peor de las 16 que avanzaron. Empató con Islandia 1-1 en el debut, cayó con Croacia por un duro 3-0 y selló su pasaje con la victoria por 2-1 ante Nigeria. La albiceleste pasó de ronda superando a los africanos por 1 e Islandia por 3. Croacia, subcampeona, registró puntaje perfecto. En octavos se cruzó con la futura campeona Francia. Jugando un partido flojo, igualmente terminó cayendo por 4-3 y se despidió del que fue uno de sus peores mundiales. 2014, Grecia. Tanto Grecia como Nigeria, Estados Unidos y Argelia avanzaron a octavos en Brasil 2014 con solo 4 puntos, pero los europeos fueron los únicos que lo hicieron con diferencia de gol negativa, -2. El barco pirata selló la clasificación en la última jornada. Venía de perder 3-0 en el debut con una Colombia que dominó su grupo y de empatar sin goles con Japón, pero la victoria por 2-1 ante Costa de Marfil y a su vez la derrota nipona a manos de Colombia hizo que los helénicos pasen a octavos. En aquella ronda se cruzaron con la sorpresiva Costa Rica, líder en el grupo de la muerte. Después de igualar 1-1, los ticos se impusieron 5-3 por penales y dejaron a los dirigidos por Fernando Santos afuera. Fue su mejor participación histórica. 2010, Eslovaquia. México, Corea del Sur y Ghana pasaron al igual que Eslovaquia como segundos y con 4 puntos en sus respectivos grupos, pero de todos, los europeos fueron los que peores números registraron. -1 de diferencia de gol, al igual que Corea, pero con un tanto menos convertido que los asiáticos. La tarea de Eslovaquia fue histórica, primero porque fue su debut en Copa del Mundo, y segundo porque se metió a octavos de forma épica. Había empatado con Nueva Zelanda 1-1 y perdido con Paraguay por 2-0. La clasificación se definía en la última ante el campeón defensor Italia, y ante todo pronóstico, los halcones ganaron por 3-2 con 2 tantos de Vitek y un gol histórico de Kopunek. En octavos de final se cruzaron con Países Bajos, futuro subcampeón. La naranja se impuso por 2-1 y los dejó afuera. 2006, Australia. Al igual que México, Australia sumó 4 puntos en su grupo, pero tuvo 0 de diferencia de gol, uno menos que el Tri. En la zona F, el combinado oceánico se ubicó junto a Brasil, flamante primero con 9 puntos, Croacia y Japón. El debut fue con victoria por 3-1 ante los nipones. Después cayó por 2-0 con la verde-amarela y cerró con empate 2-2 ante Croacia, suficiente para avanzar de ronda. Los Socceroos no la tuvieron fácil en octavos y fueron emparejados con quien días después levantó la copa, Italia. La derrota fue muy injusta y se definió tan solo por una conversión de Totti de penal al último minuto de partido, señalado tras una falta que no fue. Este partido fue el último de Australia como miembro de la OFC. Hoy compite en Asia. 2002, Estados Unidos. Varias selecciones avanzaron a octavos en Corea-Japón 2002 con 4 puntos, pero ninguna con diferencia de gol negativa tal como lo hicieron los norteamericanos. Estados Unidos consiguió su primera y única victoria en la fase de grupos en su debut, 3-2 contra Portugal. Después empató 1-1 con Corea del Sur y perdió en la última 3-1 con Polonia. Esta derrota igualmente no la dejó afuera, porque Portugal cayó con el local y Estados Unidos pasó como segundo.
En octavos se dio un choque interesante, México contra Estados Unidos, su primer enfrentamiento en mundiales. Este fue a favor de los Yankees, que ganaron por 2-0. En cuartos de final, Alemania los venció por 1-0 con gol de Ballack y los dejó afuera de la Copa. Fue el último peor clasificado que logró superar los octavos. 1998, Chile. En Francia se dio un caso muy particular, y es que la selección chilena avanzó de ronda con tan solo 3 puntos, siendo la única en conseguirlo desde que solo pasan 2 por grupo. Sus 3 unidades fueron producto de las igualdades 2-2 con Italia, 1-1 con Austria y 1-1 con Camerún. La Azzurra sumó 7 y Austria y los africanos apenas 2 puntos. El combinado chileno llegaba a octavos como la única selección de las 16 clasificadas que todavía no había ganado en la Copa y se despidió de la misma sin haberlo conseguido. Cómodamente Brasil se impuso por 4-1 y dejó a la roja afuera del Mundial. La verde amarela perdería la final con Francia 2 semanas después. 1994, Italia. El Mundial de Estados Unidos fue el último que contó con 24 selecciones participantes y por ende en el que también clasificaban los 4 mejores terceros. La Azzurra integró el famoso Grupo E, ese en el que todos terminaron igualados en puntos y diferencia de gol, pero que se definió por quién hizo más goles. México con 3 pasó primero, Irlanda con 2 segundo e Italia también con 2 tercero. En la tabla de terceros, Rusia y Corea quedaron afuera con 3 y 2 puntos respectivamente. Lo llamativo es que Italia llegó hasta la final aquel mundial y avanzando siempre con el mismo resultado. 2-1 a Nigeria en octavos, 2-1 contra España en cuartos y 2-1 ante Bulgaria en semis. En la final, Italia y Brasil igualaron sin goles, pero la verde amarela se impuso 3-2 en la primera final sin goles y se llevó la copa. 1990, Uruguay. En Italia 90 también fueron 24 participantes y avanzaron a octavos los 2 primeros de cada grupo y los 4 mejores terceros. En esta tabla, Argentina, Colombia, Países Bajos y Uruguay con 3 puntos superaron a las eliminadas Austria y Escocia, que registraron 2 cada una. En el último mundial, en donde la victoria valía 2 y la igualdad 1, la celeste empató con España, perdió 3-1 con Bélgica y derrotó por la mínima a Corea del Sur. En los octavos de final, a Uruguay le tocó jugar con la primera del Grupo A, la anfitriona y hasta ese entonces impecable Italia, que había ganado los 3 encuentros. Con goles de Squillaci y Serena, la Azzurra se impuso por 2-0, dejando a Uruguay eliminada en octavos nuevamente. 1986, Uruguay. Tal como en el 90, la celeste había sido la peor clasificada a octavos en México 86. El combinado sudamericano pasó de ronda sin ganar un solo partido, porque en el debut igualó con Alemania 1-1, después perdió por un catastrófico 6-1 ante Dinamarca y volvió a la igualdad en la tercera fecha ante Escocia. La celeste terminó tercera con 2 puntos, 4 menos que los daneses, 1 que los alemanes y superaron por 1 al ejército de Tartán. De entre los mejores terceros, Uruguay fue el peor clasificado. Polonia y Bélgica pasaron con 3 puntos y Bulgaria -2 y Uruguay -5 lo hicieron con 2. Afuera quedaron Hungría e Irlanda del Norte. Uruguay se cruzó en octavos con el futuro campeón Argentina. La albiceleste lo derrotó por 1-0 y sacó a su rival de la Copa, sin haber sumado victorias. Del 82 para atrás no hubo octavos, sino segundas fases de grupos en donde los mejores clasificaban a la etapa final. Igualmente vamos a mencionar a los peores clasificados a la ronda siguiente. 1982, Italia, con 3 puntos, 0 diferencia de gol y 2 tantos a favor. 1978, Países Bajos, con 3 puntos, terminó siendo subcampeón. 1974, Argentina, sumó 3 unidades, perdió en la ronda siguiente. 1970, Uruguay, con 3 puntos, llegó hasta semis y quedó cuarta. 1966, Corea del Norte, registró 3 puntos, perdió con Portugal en cuartos. 1962, Checoslovaquia, Brasil primero con 5 y los europeos segundos con 2 menos, perdieron la final justamente con el scratch. 1958, Irlanda del Norte, hizo 3 puntos y cayó en la siguiente ronda. 1954, Alemania,
En fase de grupos ganó uno y perdió otro. Después derrotó a Yugoslavia, Austria y Hungría y gritó campeón. En el 50 y 30 los grupos no tenían la misma cantidad de selecciones. En el 34 y 38 se comenzó la Copa desde octavos de final. Muchas gracias por ver el video. Si fue de su agrado pueden dejar su like y si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir al canal. Nos vemos la próxima. Un saludo a todos.